Queridas amigas y amigos, hoy vamos a hablar de Rómulo Gallegos, una de las figuras civiles más excelsas de la historia venezolana. Dramaturgo, cuentista, novelista, un escritor prolífico, escribió muchísimo novelas, sobre todo fue nuestro principal novelista en toda la historia de Venezuela. Él ha sido uno de los grandes novelistas venezolanos. Además es uno de los grandes novelistas del siglo XX de toda la lengua castellana, Rómulo Gallegos. Pero además de gran escritor, de polígrafo, como se le dice, o sea, los que escriben en distintos géneros, además de polígrafo, Rómulo Gallego fue maestro, un maestro de generaciones. Él vivió entre 1884 y 1969. Y Rómulo Gallego, y esto es muy importante decirlo ahora que estamos viviendo la apoteosis de la antipolítica, ese vicio colectivo de rechazar la institucionalidad. A Rómulo Gallego no le dio asco a la política. Rómulo Gallego, además de ser nuestro escritor más excelso, también fue un político brillantísimo y de las alturas del servicio público. Además de maestro y escritor, como dijimos, y además de político, y como político fue senador, ministro de Educación, presidente de Venezuela, el primer presidente electo por votación universal directa y secreta en Venezuela. Eso ocurrió en 1947. Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde luego perseguido político, porque todos los políticos democráticos, decentes, libertarios, terminan siendo perseguidos por dictaduras. En el caso de Rómulo Gallego, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hoy vamos a hablar de algunas de sus novelas, no de todas, porque son muchísimas, entonces no los queremos a ustedes abarrotar de palabras. Vamos a hablar de algunas de sus novelas. La primera fue Reinaldo Solar, una novela que se escribió entre 1913 y 1920. Es la novela de la desesperación y de la desesperanza frente a la dictadura. En este caso, la dictadura de Juan Vicente Gómez, que ustedes saben que fue una dictadura pastoril muy dura, muy violenta, de mucha persecución. Y entonces, este hombre, Reinaldo Solar, el protagonista, en medio de su desesperación, en medio de la falta de esperanza, en medio del cierre de todos los horizontes, se le ocurrió que él tenía que emigrar y entonces él tenía el ansia de emigrar. Y eso tiene mucho que ver con la situación actual de Venezuela, en la cual sobre todo nuestros jóvenes, al ver que no hay oportunidades, que todas las puertas se cerraron en Venezuela, salen, no encuentran otra manera de encontrar una salida que irse del país y bueno, se ha producido esa tremenda tragedia de la diáspora de más de 7 millones de venezolanos. Bueno, esta novela es una novela del desaliento espiritual de un hombre y de una generación y es una novela, por decirlo de alguna manera, de pesimismo vital. Después encontramos la novela El Forastero. Esta se publicó en 1921. Es también otra requisitoria contra la autocracia, en este caso la autocracia eh, de Juan Vicente Gómez, porque esa era la dictadura tremenda. Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez fueron las dictaduras con las cuales amaneció el siglo XX en Venezuela. Incluso el escritor Mariano Epicón Salas llegó a decir que Venezuela entró con 30 y pico de años de atraso al siglo XX porque ocurrió que la recuperación de Venezuela comenzó a la muerte de Gómez, o sea, en el año 35, 1935. Y algo parecido está pasando ahora. Venezuela está entrando ya con 20 y pico, 22 y 2, 24 años de atraso al siglo XXI, porque la dictadura de Hugo Chávez y de Maduro nos están haciendo entrar también tardíamente al siglo XXI. Bueno, El Forastero es una novela que también trata de la autocracia gomecista y hay un huidizo forastero, un personaje muy singular que aparece en la novela que prende la chispa de la resistencia democrática y estimula a los jóvenes a luchar. Y es una novela también de homenaje a la generación del 28, aquella famosa generación de Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, tantos otros, Raúl Leoni, Miguel Otero Silva, tantos otros grandes luchadores por la democracia que comenzaron el proceso que finalmente trajo a la democracia civil, al pueblo, al poder en Venezuela. Esta es una novela que podría, así como dijimos que Reinaldo Solar era una novela pesimista, esta es una novela optimista, de optimismo existencial. Está El Forastero. Después tenemos que hablar de otra novela también muy interesante, se llama La Trepadora, la publicó en 1925. Es una novela del mestizaje venezolano.
del ascenso social de un plebeyo, en este caso Hilario Guanipa, que por su astucia y valoración del trabajo ocupa un espacio en la élite de la ciudad, del país en este caso, y en el cual tiene que mucho que ver el matrimonio que hizo con una mujer ya de la élite que lo ayudó en su ascenso social y de alguna manera lo pulimentó, lo pulió para que pudiera cumplir una función de vanguardia. Ahora, esta novela, La Trepadora, es una novela, como ya dijimos anteriormente, del mestizaje, porque nosotros somos en Venezuela y en general en Latinoamérica, pero sobre todo en los países del Caribe, somos totalmente mestizos, es decir, la combinación etnocultural de el ingrediente europeo, el ingrediente africano y del ingrediente indígena. Es otra novela, si se quiere, optimista, porque expresa que el hombre puede conquistar sus metas mediante el trabajo y la voluntad. Después encontramos una novela que escribió en 1929, que es una novela que obtuvo gran impacto nacional e internacional. Es la novela más grande, más emblemática de toda la literatura venezolana. Se llama Doña Bárbara. Esto es lo que llaman los críticos literarios la ópera magna, o sea, la obra fundamental de don Rómulo Gallego. Como ya dijimos, tuvo reconocimiento internacional, fue llevado al cine, a la televisión, incluso recientemente se volvió a hacer una novela sobre Doña Bárbara. En Doña Bárbara, Rómulo Gallegos plantea el viejo dilema entre civilización y barbarie, que el que primero que lo trajo a la literatura continental fue el escritor y también político Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, que fue la confrontación, el dilema, la contradicción, la antinomia entre civilización y barbarie. Allí Santos Luzardo, el protagonista, un hombre universitario, se enfrenta a Doña Bárbara, una mujer que, como su nombre le indica, representaba la barbarie, y es la novela en la cual se presenta el esfuerzo de modernización contra los abusos de Doña Bárbara, que era llamada la devoradora de hombres, porque también utilizaba sus atractivos femeninos para lograr su dominio y sus abusos en el llano venezolano. Es una novela que se escenifica en el llano venezolano, en los estados Apure y Guárico, sobre todo en lo profundo del llano venezolano. Pero me interesa decir algo muy importante, porque en las novelas, cuando hacen las novelas sobre Doña Bárbara, como Rómulo Gallegos en la obra lo llama La devoradora de hombres, entonces en las telenovelas tratan de darle a esa cuestión erótica expresada en la imagen devoradora de hombres, tratan de darle una expresión explícita, es decir, presentan todos los presuntos episodios sexuales, eróticos de Doña Bárbara, pero no es así en la novela. En la novela la cuestión erótica no está explícita, está sugerida. Bueno, es una novela de la corrección de las autoridades, de los excesos de los latifundistas, y es la novela del llano, podríamos decir la novela del llano venezolano, que es el mismo llano colombiano, y que en consecuencia tiene toda una configuración cultural específica. Después viene otra novela que ya no es del llano, sino del llanero, o sea, del hombre del llano. Esta novela se llama Cantaclaro, fue publicada en 1934. En esta novela el gran personaje pareciera ser, es el coplero del llano, es decir, aquellos antiguos trovadores que vienen desde la Edad Media de la humanidad, sobre todo la cultura hispánica, aquellos hombres que iban cantando de pueblo en pueblo, contando historias, pero en el caso del cantador popular, del cantor popular venezolano, él se expresa mediante un género que es el contrapunteo, es decir, que el cantor llega a un sitio y disputa musicalmente con otro cantor popular. Hay un gran poema, uno de los poemas más representativos de la literatura venezolana, que se llama El contrapunteo entre Florentino y el Diablo, en el cual Florentino quita pesares, Florentino Coronado, que era llamado Florentino Quita Pesares, que es Cantaclaro, entonces este Florentino se enfrenta al diablo en un contrapunteo, una noche de fiero chubasco, noche de fiero chubasco sobre la enlutada llanura. Es en una noche de fiero chubasco sobre la enlutada llanura, una noche
de lluvia muy fuerte, de aguacero tropical en la enlutada llanura, en la llanura de noche, hay entonces este contrapunteo entre Florentino y el diablo. Bueno, esta, como ya dijimos, es la novela del llanero, donde aparecen todas las supersticiones que son propias de la gente de esa zona, la llorona, el ánima sola, los espantos de la sabana. Es una novela de exquisita lectura, esta novela Canta Claro. Después tenemos otra novela también muy fuerte, muy desgarradora. La publicó en 1935, se llama Canaima. Canaima es uno de los dioses del panteón de la religión eh, caribe, en este caso de los Yecuana, o de los Yecuana del Alto Orinoco. Bueno, Canaima es la novela de la selva. Ahí el gran protagonista, el protagonista es Marcos Vargas, un hombre muy luchador, pero que es derrotado por la selva, porque al final el gran protagonista de la novela Canaima es la selva. Entonces ahí se tratan, fíjense, como, los temas recurren, los temas regresan, los temas vuelven a la realidad. Resulta que Marcos Vargas tiene que enfrentar, y la gente buena y la gente decente del sur del Orinoco tiene que enfrentar en la novela la acción deletérea, la acción disolvente, la acción perversa de los traficantes de oro. Y esto nos trae a colación la actual película de Thelma Urgelle, Oro de Sangre, porque está pasando en la Guayana algo muy parecido, pero extremadamente más grave que lo que se cuenta en la novela, que es el robo, el saqueo de las riquezas de Guayana y la depredación de la naturaleza. Marcos Vargas se lo traga, Marcos Vargas se lo traga la selva. Y bueno, fíjense ustedes, ya hay otra novela muy parecida, no es que una imite a la otra, no es que haya plagio, sino que tratan el mismo tema, que es la novela del colombiano José Eustacio Rivera, La Vorágine, en la cual la selva también es el gran protagonista. Esta novela Canaima, de Rómulo Gallego, fue llevada al cine mexicano en una película protagonizada nada menos y nada más que Jorge Negrete, aquel extraordinario cantante que entre otras cosas fue esposo de María Bonita, de María Félix, la gran figura del cine mexicano. Después encontramos una novela que publicó en 1937. Canaima la publicó en 1935, pero esta que vamos a mencionar, Pobre Negro, la publicó en 1937. Esta habla del siglo XIX, de la abolición de la esclavitud en Venezuela y de los encuentros y desencuentros de los negros esclavos con la libertad, porque hubo la felicidad de haber conseguido la libertad, de que se aboliera la esclavitud, pero al propio tiempo hubo un periodo en que los negros que salían de las haciendas donde habían sido perversamente tratados no lograban adaptarse a la nueva sociedad y hubo un periodo de odios, de resentimientos, de venganzas, de violaciones. Y entonces aparece Pedro Miguel, el primer mestizo, con esa situación espiritual de sentirse escindido, de sentirse no integrado a la sociedad, pero al propio tiempo luchando por esa integración. La novela Pobre Negro es una novela extraordinaria porque relata y denuncia en el caso venezolano ese tremendo crimen contra la unidad y contra la humanidad que fue la trata de esclavos, que fue la esclavitud de los negros. Luego encontramos en 1944 la novela Sobre la misma tierra. Es la novela de la región zuliana, del occidente de Venezuela, de la aparición del petróleo, del tráfico de los indios guajiros, uno de los grandes crímenes también que se cometió por aquellos años 30 y 40. Bueno, del tráfico y el maltrato a los guajiros, de cómo se asumió la aparición del petróleo en la región zuliana, eh, trata esta novela. Son unos personajes, eh, Demetrio Montiel y Remota Montiel, su hija, son unos personajes de extraordinaria caracterización psicológica sobre la misma tierra. Y por último, digo por último no porque sea la última novela, porque Rómulo Gallegos escribió muchísimo, pero estos programas por la vía digital no pueden durar tanto. Entonces vamos a hablar de una última novela, porque también tiene mucho que ver con nuestra realidad actual. Se llama La brizna de paja en el viento. Esta la publicó en 1952. Resulta que Rómulo Gallego fue derrocado por los militares. Él era el presidente en 1948
y salió al exilio en Cuba. En Cuba gobernaba un personaje democrático que fue muy solidario con la causa democrática venezolana, que se llamaba Prío Socarrás. Entonces, Rómulo Gallegos llegó a Cuba en eso, en los años 50, y observó con mucho cuidado, con mucho detenimiento, con mucho afecto, con mucho cariño la realidad cubana de ese momento. Y una de las cosas que más resaltaba en la realidad cubana de ese momento era la acción de los pistoleros universitarios en la Universidad de La Habana y sus agresiones a los jóvenes estudiantes civiles en el sentido de más civilizados. Y desde luego, esto impactó mucho a Rómulo Gallego, porque imagínense usted, la universidad es el centro de formación de las élites y cuando la universidad está tomada por pistoleros, bueno, eso es el acabose, ese es el fin del final. Allí el personaje principal, que se llama Justo Rigores, en ese pistolero, la gente identifica mucho al Fidel Castro joven, porque Fidel Castro era uno de esos pistoleros universitarios. Entonces, en esta novela, Rómulo Gallego lo que hace es exaltar la juventud cubana, a la gente estudiosa, a la gente patriótica, a los jóvenes democráticos, trabajadores, voluntariosos, y exaltando a la juventud cubana, universitaria cubana, Rómulo Gallego se inspiró para hacerle un reconocimiento a toda la valiosa juventud de Latinoamérica y de América, de todo el continente americano. Bueno, este es Rómulo Gallegos, gran figura literaria, política y educativa venezolana y continental.